Hola Hola, Mauricio, hola, hola. ahí te Ahí los escucho. escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bueno, acá te saludo, estoy con Julián en el ¿Cómo andan? piso. Buenas. Mauricio, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo reaccionó el mercado? Bueno, hoy tuvimos una jornada, digamos que histórica, fue la suba más grande del índice Merval de la historia del Epa. país, así que un gran día para la bolsa argentina. Y eso, para los que son hinchas de Boca, ¿cómo se traduce? Bueno, tuvimos, a ver, en simples palabras, tuvimos suba de los bonos soberanos, casi un 20% en la parte más larga. Eso lo bueno que tiene para el país es que achica muchísimo el riesgo país. Es una proporción inversa, así que lo que baja el riesgo país también lo baja lo suben los bonos en rendimiento. Así que hoy tenemos un riesgo país aproximadamente de 650 puntos, lo que nos sirve mucho para volver a mercados internacionales, que fue la gran traba que tuvo el gobierno desde el interín de septiembre hasta esta época. Y Eh, además, grandes subas ya sean las acciones internacionales, que son acciones argentinas, que cotizan en el exterior, que tuvimos subas hasta del 50%, como fue el Banco Superville, y todo lo que fue el sector energético también rindiendo casi un 30% de suba desde la mañana. Mauricio, cuando hablamos del riesgo país, ¿en cuánto estaba y por qué es importante? ¿Hasta qué número tiene que llegar al menos como para que el país pueda acceder al mercado de deuda privada? Bueno, el riesgo país el viernes cerró en 1080. Y el riesgo país es la sobretasa que paga el gobierno Ujú. sobre el bono americano. Entonces, para nosotros volver a mercados internacionales en una tasa más o menos acorde a nuestra región, tendríamos que estar en 400 puntos, 500 puntos de riesgo país, así que quedamos muy cerquita. Y esto más que nada reconfigura lo que son los préstamos, porque si Argentina puede volver a lo que es el mercado internacional, no necesitaría usar lo que son los swap, la línea de swap que había brindado Estados Unidos. Así que veremos cómo llegamos a enero, que es el pago de los soberanos, si podemos refinanciar la deuda en mercados internacionales o si tenemos que activar el swap para hacer frente a ese pago. ¿Cuándo fue la última vez que la Argentina estuvo tan cerca de llegar a ese número? Bueno, con Macri básicamente estuvimos con mercados internacionales. Eh, Ahora, en el último periodo fue, si no mal recuerdo, mayo, que estuvimos en 500 puntos, lo que estuvimos muy cerca a ver, no es que simplemente por llegar a 500 Sí, puntos sí, de no riesgo es país se automático. te abre el mercado, sino que tenés que tener una conducta y un tiempo establecido. Y en Argentina, obviamente, con pasar de 1000 a 500 y de 500 a 1200, claramente no es apertura inmediata al mercado, pero sí es el camino correcto, digamos. Mauricio, ¿cómo va? Julián te habla. ¿Cómo andas, Julito? ¿Bien? Muy bien. Te hago una pregunta sobre la cuestión del mercado de cambios. ¿Se ha notado algún movimiento importante más allá del precio? Porque leía que algunos ya estaban apresurados con el tema de la especificación de algunas carteras, ya sea del mercado minorista o mayorista, pero también los bancos estaban esperando algún cambio en la política de encajes. ¿Hubo algún movimiento que por lo menos ayude a prever una tendencia de qué puede pasar con cambios en el dólar, que impacten las tasas, o todavía es muy pronto? Vimos la curva. A ver, nosotros tenemos lo que es la curva de pesos, que es el financiamiento que el gobierno va buscando en pesos, las famosas letras o bonos SER. Ujú. Eh, Hoy se ha inclinado mucho, digamos, al viernes estaba rindiendo casi mensualmente un 4%, 5% en el tramo más largo, y hoy Ujú. se vio una chique al 2,5 más o menos. Eso es muy bueno porque ya te marca una tendencia de que las tasas van a bajar porque hay una demanda de pesos. Ujú. No hay todavía nada confirmado de que se vayan los encajes o saquen algún tipo de cambio en el corto plazo, pero lo ideal sería que si la demanda del dólar ya está aplacada y no tenés tanta presión sobre que los pesos se te vayan al dólar, Ujú. bueno, vas a necesitar más pesos en la economía para poder tener una tasa más accesible que empieza a crecer la economía, digamos, la de la calle, la de que todos necesitamos, que es la que realmente funciona. Ujú. Estamos hablando con Mauricio Corpaz, asesor financiero. De lo que se preveía, lo que se venía hablando, lo que ustedes olfateaban allí en el mundo financiero, ¿se dio algo? ¿Pasó algo hoy lunes de lo que se esperaba o no? La verdad que como el 9 de septiembre, cuando fue las elecciones provinciales, que nos descolocaron porque no esperábamos una diferencia tan grande,
Hoy pasó lo mismo, porque tampoco esperábamos una diferencia tan grande desde el oficialismo. Claro. Yo más que nada había pensado que la diferencia podía ser más menos 3 para arriba o para abajo, pero que iba a estar ahí, porque tenía que achicar muchos puntos en provincia de Buenos Aires, pero bueno, la diferencia fue muy amplia y el mercado lo notó, y hoy temprano, ya ayer a la noche con el premercado, se notaba una inclinación de que las acciones iban a subir fuerte, y bueno, se confirmó la tendencia en todo el día. Y tuvimos la tercera suba más grande de la historia de los índices bursátiles. La verdad que fue increíble para el resultado que tuvimos. ¿Qué empresas del Merval fueron las que más subieron? Recién decías, Superviel, por ejemplo, 50% y Energía también. Entre esas, Sí. ¿cuáles destacás? Las que subieron más fuerte, obviamente, porque es por las que más volumen ingresa, son Galicia y YPF, que fueron las que marcaron mayor tendencia de volumen y mayores subas. Ujú. Pero sí había empresas que estaban un poco más retrasadas en lo que era el precio, se habían caído más, por lo que hoy, por ejemplo, Superbit subió un 50%, tenés los bancos más que nada subiendo entre 40 y 50, y la parte energética también subiendo entre 30 y 40, como Central Puerto, como las transportadoras, Gas del Sur, Gas del Norte, de Nor también estuvo muy bien. No, la verdad que fue todo el índice, hasta las que no están en el índice Merval, sino que es el panel general, que son empresas un poco más chicas, tuvieron una revalorización de su capital increíble, y esto obviamente las beneficia muchísimo. Mauricio, ¿y este optimismo, cuánto tiempo se puede sostener? ¿Qué cosas deberían ocurrir para mantener estos datos que nos estás compartiendo? No sé qué lectura haces vos del dólar oficial, porque hoy algunos bancos bajó fuerte a la zona de 1300 y después subió. ¿Crees que lo van a dejar flotar? ¿Va a haber una intervención? ¿Qué esperas para los próximos meses? No, yo creo que el sistema por el momento sí, igual las bandas siguen. Obviamente estamos a una semana del cierre de mes donde se vencen muchos futuros. Entonces, yo creo que hoy, y también hubo mucha intervención del Tesoro americano, yo creo que hasta que cierre el mes, el dólar se puede fluctuar tranquilamente entre 1350 y 1450 y no tendríamos ningún tipo de problema. Sí habría que ver, el miércoles tenemos licitación del Tesoro, y vamos a ver qué tasas convalida en ese momento. Si ya las tasas que convalidan son un poco más bajas, bueno, quiere decir que la presión contra el dólar aflojó bastante y que vamos a tener un dólar contra el peso mucho más estable de lo que tuvimos las últimas 2 semanas. Ujú. Mauricio, te hago otra pregunta porque lo mencionaste al pasar y por ahí le podemos hacer doble clic. En la mayoría de los medios especializados le hacen un zoom al tema de las LECAP y de lo que puede pasar sobre si caen o no caen, si van a estar cerca del 30%. Quiero preguntarte si es verdaderamente importante que pase de aquí en adelante con eso y por qué. Sí, bueno, a ver, digamos que hay muchos instrumentos que tienen tasa, Sí. que llevan una correlación. Lo bueno de decir que las tasas están bajando, por ejemplo, la del ECAP, es que también para el que es inversor tiene menos rendimiento, pero para el que necesita el crédito lo puede conseguir a una tasa mucho más barata. Claro. Porque en sí el mercado es gente que le sobra dinero y gente que necesita dinero, y van intercambiándose a una tasa. Como obviamente el central o el tesoro te marcaba una tasa alta para que no se te vaya la presión contra el dólar, eso hacía que el que necesitaba el crédito se le encarezca. Como ahora no tienen ese problema, o a futuro no ven que vayan a tener ese tipo de problema, las tasas pueden bajar por la demanda de dinero, y eso hace que el que necesite crédito lo pueda conseguir mucho más barato de lo que estaba hace una semana. Ujú. O sea, eso con un ritmo como el que viene, más algún cambio en la política de encajes, en un contexto normal, que nunca es normal, pero debería redundar en un acceso a crédito un poco más accesible. Sí, exactamente. A ver, no vamos a pasar de tasas del 70 al 4 de un día para el otro, Ujú. pero sí volver por lo menos a lo que teníamos en abril-mayo, que era un crédito hipotecario con movimiento, con tasas razonables, Claro. leasing para las empresas, un financiamiento que se empezaba a ver, que había cuotas, había 6 cuotas, había 12 cuotas, había algunas promociones sin interés. Bueno, Ahí va. eso es lo que realmente dinamiza el mercado local. Mauricio, gracias por pasar por la tarde a APP. Te mandamos un saludo grande. Chicos, que tengan buena jornada. Chau, Abrazo. chau. Igualmente, Mauricio Corpás, asesor financiero, haciendo un análisis de lo que dejaron las elecciones legislativas en el mercado financiero de nuestro país.